Vamos a abrir la palabra de Dios en esta última sesión del día, a Gálatas capítulo 2, y leímos versículos 20 a 21. 20 a 21. Gálatas capítulo 20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a orar ahora. Nuestro gran Dios que está en los cielos, grande eres en tu poder y misericordia, en darnos una libertad en tu Hijo amado. Por favor, Señor, ayúdanos ahora. Estamos en un tiempo de la guerra de la verdad y hay enemigos que son contra tu libertad que das en tu Hijo amado. Señor, por favor, ayúdanos en esa hora, tener la energía, tener la fuerza, tener la gracia de entender tu palabra, ver la gravedad y significado que dice tu palabra, y ayúdanos a perseverar en la fe, salvar personas por medio de ese tiempo, edifica tu iglesia. Por favor, ayúdame a tener las palabras claras. Por favor, ayuda a cada persona aquí de entender tu palabra, Señor. Gracias por ese tiempo. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén. No sé si han escuchado, pero Francia tiene problemas ahora, en las últimas semanas. El país de Francia tiene mucha influencia en el mundo. Es un país con mucha historia, pero ellos tienen un museo bien conocido, un museo famoso en todo el mundo. Es el Museo del Louvre. Y ese museo, hace algunas semanas, había algunos ladrones que con ropa de personas, hombres de construcción, subieron al segundo nivel, entraron por una puerta, entraron al museo y robaron piedras preciosas. Piedras más preciosas que su valor de dinero efectivo, es su valor por el país. Y ahora hay muchos en Francia que están muy ofendidos y están preocupados. ¿Qué es el significado de eso por el país? Porque ese ha sido un lugar más seguro en el país y es una ofensa a un símbolo del país. Tenemos una cosa más preciosa que piedras preciosas. Tenemos libertad en Cristo Jesús. Tenemos el Evangelio de Jesús y la libertad que recibimos en ese Evangelio. Ese es más precioso que cualquier piedra preciosa en el mundo. Y hay enemigos. Hay enemigos que quieren engañar al pueblo de Dios. El enemigo de Dios, Satanás, usa el mundo, sus mentiras religiosas y del pecado, del remanente de pecado en nosotros, para engañarnos con dos enemigos claves. El propósito de ese tiempo es explicar el peligro del legalismo, el peligro del libertinaje y cómo podemos tener un balance bíblico. ¿Cómo podemos tener un balance bíblico entre los dos peligros? ¿Cómo podemos vivir y entender quién es un cristiano, quién no es?
Y no solamente eso, pero cómo vivir la vida cristiana y no ser engañado en nuestros propios corazones, pero también cómo podemos ayudar a otros en nuestra iglesia de entender los dos enemigos. Ese es el propósito de ese tiempo. Y en un sentido, tengo una carga en comunicar de ese tema, porque yo sé que ese tema es sumamente importante en la vida cristiana. He visto personas que estaban en la fe hace años y ahora están viviendo en pecado. He tenido amigos míos que antes estaban con nosotros en iglesias reformadas cantando y ahora son católicos romanos, viven en el mundo completamente en inmoralidad. He visto muchos que han entrado la apostasía, nunca estaban en la fe, y manifestaron eso por su deseo de seguir mentiras de legalismo o libertinaje. ¿Cómo debemos responder? Debemos ir a la Biblia. Debemos ir a la Biblia y ver los dos peligros. Debemos recibir ánimo, advertencia y el enfoque. ¿Y qué es la solución principal? La solución principal es Cristo, la nueva vida y la justicia de Cristo que recibimos. ¿Qué es el ánimo y cómo perseveramos y respondemos? Gloriamos y gozamos en el amor que Cristo nos ha dado en el Evangelio. Nueva vida y justicia de Él. Y ese es cómo perseveramos en la verdad. Ahora vamos a entrar en una explicación de los 3 puntos. Primero, peligro. ¿Peligro de qué? Peligro de legalismo. Segundo, peligro de libertinaje. Tercer, la solución bíblica, la balance bíblica que tenemos. Primero, vamos a abrir nuestras Biblias a Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 7. En Marcos, capítulo 7. En Marcos capítulo 7 tenemos un relato en versículos 1 hasta 23. 1 hasta 23. Y en ese relato tenemos una enseñanza sobre el legalismo, que nos da una definición de qué es y también nos da ánimo de pensar bíblicamente de ese peligro. Primero, consideramos Gálatas 2:16, rápidamente, que un aspecto del legalismo es una enseñanza que salvación es por medio de Cristo y también nuestra justicia propia. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En ese texto tenemos primer parte de nuestra definición de legalismo. Primer aspecto, tenemos 3 aspectos. Primero es que legalismo es una salvación por medio de Cristo y también obediencia propia. Ese es el primer engaño, primer forma de Satanás usa y engaña por medio de un tipo de legalismo. Es añadir a la obra de Cristo y decir que ese no es suficiente. Tenemos que también añadir nuestra obediencia propia. Ahora Marcos 7. Y los otros 2 aspectos del legalismo están en Marcos 7, que incluye tradiciones de hombres añadido como mandamientos. Tradiciones de hombres añadido como mandamientos. El tercer aspecto del legalismo es
de continuar en leyes ceremoniales del Antiguo Testamento que Cristo ha enseñado que no continúan. En ese texto, en versículos 1 hasta 23, tenemos tres partes en el relato. Primero, en versículos 1 a 7, encontramos esa definición, esa explicación. Y leímos en versículos 6 y 7, que dice, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. ¿Cómo está escrito? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En el contexto, en versículos 1 a 5, tenemos un ataque de los fariseos. Los fariseos encontraron que los discípulos no estaban lavando sus manos. Y para los niños que están escuchando, no tiene que hacer cualquier cosa con suciedad. Esa era una ceremonia, una tradición que los judíos añadieron a la ley de Dios. La ley de Dios enseñó diferentes formas de cómo ser limpio espiritualmente, o tener símbolos en la ley ceremonial. Pero si leímos comentarios de los judíos, como en el Mishnah o Talmud, que son comentarios de la ley, encontramos 30 capítulos sobre el lavamiento de platos, de manos, de diferentes tipos de lavamientos. Y qué pasó con los judíos había mucha tradición enseñado como mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque es un engaño de Satanás. Satanás obra en esa manera para quitar de nosotros la importancia de la palabra de Dios. Es un ataque contra Dios, porque es decir que Dios y sus mandamientos y su palabra no es suficiente. Que necesito es añadir eso, guardar eso. Ese es el mandamiento y que tengo que poner una barrera alrededor del mandamiento. Porque obediencia es qué tan importante y la palabra de Dios es qué tan importante, tengo que guardarlo. Por ejemplo, ¿qué es importante en la ley de Dios, ley moral? Los 10 mandamientos. La ley de Dios dice, no cometerás adulterio. Ese es qué tan importante. Ahora vamos a hacer una regla de qué tipo de ropa debemos tener. Vamos a limitar y decir que no podemos usar maquillaje. ¿Por qué? Porque no queremos cometer adulterio en el corazón ni en el cuerpo, pues debemos poner una barrera alrededor de ese mandamiento y ese es cómo podemos guardar la palabra de Dios y ayudar a otros a continuar. ¿Y quién está dando ese consejo? Escuchamos nuestro primer enemigo. En acuerdo con Progreso de Peregrino, voy a usar un apodo. Es Señor Fariseo. Señor Fariseo está aquí y él es quien está hablando, diciendo, ese es consejo sabio. Ese es consejo sabio. Más que consejo, es un mandamiento que debes obedecer. Y si no, voy a confrontarte. No es simplemente, ¿qué es otro mandamiento? ¿Cuál es otro mandamiento? Y podemos pensar del el mandamiento de orar y leer la palabra. Ahora, ese es un mandamiento ¿qué tan importante? Voy a darte una ley. Tienes que orar por 15 minutos. Y si no has orado por 15 minutos, no es una oración suficiente. Voy a poner un estándar. Yo oro por 15 minutos. Ahora, Pastor Dante, tú tienes que orar por 15 minutos. Y si no, no has llegado a una oración suficiente. Mira qué estoy haciendo. ¿Quién está haciéndolo? Señor Fariseo. Alguien que dice que es reformado. Alguien que dice que es bautista.
Y que dice, es que tan importante obedecer ese mandamiento, tenemos que ayudar. Tenemos que ayudar. La palabra de Dios no es suficiente. Dios no nos ha dado todo lo que necesitamos. Tenemos que añadir más y decir cómo. Para los judíos, otro contexto es el día de reposo. Y los judíos tuvieron tantas leyes para definir qué es trabajo. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? No trabajamos en el día de adoración. Ellos dijeron, voy a explicar qué es trabajo. Quitar una quitar una cana, trabajo. Llevar una bolsa, un lecho, una camilla, trabajo. Ir por una distancia, y voy a decirte cuál es la distancia, qué puedo decir. Todo eso, Satanás usa por medio de un señor fariseo. Y dice en versículo 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. En versículos 8 a 13, Cristo enseñó más. No solamente citó Isaías 29, 13 para reprender el señor fariseo, pero también enseñó en versículos 8 hasta 13 la hipocresía. Dice Jesucristo al señor fariseo, el fruto de tu enseñanza, el fruto de tu consejo es hipocresía. Porque alguien puede obedecer tu tradición, tu práctica, y el resultado es hipocresía. Si alguien simplemente sigue el consejo de un mandamiento de hombre, 15 minutos, voy a orar los 15 minutos y ya. ¿Qué es el fruto? Es un estándar que no es el estándar de Dios. Dios quiere un amor con todo nuestro corazón y todo nuestro ser y toda nuestra mente. Y no nos da una cantidad de minutos porque el fruto de eso es simplemente hipocresía. Y no frutos de la fe, no libertad cristiana, pero esclavitud. ¿Esclavitud a qué? ¿A quién dio los 15 minutos? ¿A quién dio la descripción de cuál tipo de ropa tienes que hacer? ¿O qué es trabajo en el día de reposo? Eres esclavo a un hombre que ha dado ese estándar, no Dios. En versículos 8 a 13, el Señor Jesucristo nos enseña que el legalismo produce una hipocresía que niegue la Biblia. Y dice en versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Mira otra vez la relación entre tradición, mandamientos de hombres y la palabra. Primero empezamos en versículo 7 con enseñar los mandamientos de hombre, como hubiera sido la palabra. Ahora tenemos una palabra que dice, bien invalidáis. ¿Qué es? El mandamiento de Dios. ¿Para guardar qué? En lugar de eso, vuestra tradición. No podemos tener tradición de hombre y decir que ese es mi estándar. Y también la palabra de Dios. Si tratamos de mantener los dos, siempre la tradición de hombre es que sale sobre todo. ¿Y qué es el resultado? Esclavitud. Esclavitud de la conciencia. Esclavitud de tu vida. Y en versículos 11 hasta 13, Jesucristo dio un ejemplo. 10 a 12 dio un ejemplo de mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Y él está citando los 10 mandamientos. Y habla del resultado si alguien usa la tradición y citó la práctica de judíos de decir corbán. Y no, el resultado es decir que es mi ofrenda a Dios. No puedo darlo a mi padre o mi madre que tienen necesidad. No puedo cuidarles. ¿Por qué?
he dado este dinero como un compromiso a darlo a la iglesia. Y fue el resultado de los judíos es que ellos no cuidaron a sus padres por medio de una práctica, una frase religiosa, una hipocresía. Ahora, sí podemos ver en versículos 1 a 7 una definición. Sí podemos ver en versículos 8 hasta 13 la hipocresía del legalismo. En versículos 14 hasta 23 tenemos la enseñanza que el legalismo no es santidad. El legalismo no es santidad. En esa parte del relato, los discípulos llegaron después que Jesús clamó y dijo al pueblo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Jesucristo está diciendo, tus reglas no van a ayudarte. Tu problema no es un problema de reglas. Tu problema es un problema del corazón. Yo tuve un amigo querido que participó en mi boda, pero en los siguientes años después, él empezó a tener más y más tradición para guardar su propia vida y empezó a hablar de su consejo en la iglesia local y empezó a decir que pienso que las mujeres deben tener ropa como musulmanes. Porque ese puede ayudarnos. Y si las mujeres tienen ropa desde cabeza hasta pie, y él empezó a justificar eso por citar profeta de Isaías y citar en el huerto de Edén, cuando Dios cubrió a Adán y Eva, cubrió desde ellos, desde cabeza hasta pie. Y empezó hasta el punto que preguntamos, ¿piensas que las mujeres tienen que tener ropa como en los países musulmanes? Y dijo, sí, eso es bueno. Es bueno. Pero el mismo hombre estaba haciendo cosas, tocando mujeres en una manera inapropiada en la iglesia. Y después aprendemos eso. Eso es que pasa cuando alguien tiene su mandamiento, su tradición y tiene buena idea. El problema estaba en su propio corazón. No en la ropa de una mujer. El problema fue en su propio corazón. Y las tradiciones nos engañan de pensar que el problema es afuera. El problema es solamente que tengo que tomar mis 15 minutos y he llegado a los 15 minutos. Mi oración está bien. No, hay un problema más grande. Necesitamos la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, una obra sobrenatural para quitar nuestro enojo, para quitar nuestra esclavitud, para darnos nueva vida y una justicia de Cristo. En ese texto, en versículos 17 hasta 23, los discípulos cercaron a Jesús y empezaron a preguntar de la enseñanza. Él reprendió a los discípulos y dijo, ustedes no entienden eso tampoco. Es que tan básico, tienen que entender eso. Y él explicó el problema. Dice en versículo 23, después de describir una lista de pecados, dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Señor fariseo, ¿cómo podemos vivir y seguir al Señor Jesucristo? Él dice, tú necesitas la palabra de Dios y también mis instrucciones. También tú tienes que aceptar mis recomendaciones. También en ese texto nos enseña en versículo 19, cuando Marcos dice como un comentario, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Es enseñarnos el otro aspecto del legalismo, que no tenemos
que obedecer las leyes ceremoniales de días de fiestas, de instrucción de ropa del Antiguo Testamento, de sacrificios, de leyes de comida o circuncisión. ¿Por qué tenemos el cumplimiento en Cristo Jesús? Dice la Biblia. Pero sí obedecemos la ley moral. Ahora, hemos escuchado de un peligro de un hombre. ¿Cómo se llama? Señor fariseo. Señor fariseo. ¿Cuál enseña el señor fariseo? Él llega tal vez con una confesión en mano, tal vez con nombre bautista, tal vez con nombre reformado, y dice, sí, Calvino, y cita puritanos, y dice, son mis amigos. Pero en el fin, si escuchamos con cuidado, los mandamientos no son suficientes para él. También enseña con la misma autoridad su propio consejo. Su propio consejo, pero no enseña como consejo. No es un consejo pastoral. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo o no tienes obediencia a Dios. Y es un estándar que no es en la palabra. Y él enseña eso con cualquier mandamiento añadido para recibir una justificación en Cristo Jesús o añadir tradición de hombre para la santificación. Hemos escuchado del señor fariseo. Él está tratando de robar las piedras preciosas del evangelio, de la libertad de Cristo. Hay alguien más que parece como está en otro lado, otra puerta, parece como está tratando de entrar por otro camino. ¿Quién es? ¿Quién está allá tratando de entrar y robar las piedras preciosas de la libertad cristiana? Ahora es Señor Suavecito. Señor Suavecito. Él también tiene una confesión. Él también tiene nombre bautista. Él también dice Calvino y puritanos. Y sí, enseñaron toda la verdad. Y pensamos por todo eso, sí, él tiene la misma doctrina, que él está bien. Él quiere engañar, sí. Como el pastor dijo. Quiere decir mentiras de Satanás y robar la libertad de Cristo que tenemos. Ahora, Judas, versículos 3 a 4. Judas y 2 Pedro son como hermanos. Si vemos Nico y Manuel, ellos parecen similares. Sueñan en una manera similar. Hacen muchas de las mismas cosas. Pues 2 Pedro y Judas son así, como hermanos, que nos da advertencias de maestros falsos. Leímos Judas, versículos 3 y 4, y escuchamos de una advertencia del Señor Suavecito. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí tenemos un llamado para defender. Estamos aquí en ese tiempo, en ese fin de semana, para celebrar una salvación común que tenemos. La libertad de Cristo Jesús. Qué bello es de tener libertad en Cristo. Qué bello es de decir que no tengo que seguir las enseñanzas y tradiciones de hombres. No tengo que ser engañado por medio de apóstoles falsos o por medio de profetas que dicen que han recibido una visión.
puedo tener libertad de tradiciones de hombres y de diferentes tipos de legalismo, pero también tengo libertad de mi propia amargura, de mi propia lujuria, de mis propios pecados, mi propia rebelión. Ahora Cristo me ha dado eso. Y Judas dice que yo quería escribir de eso. Yo quería celebrar solamente sobre la definición. Solamente sobre la definición de qué es la libertad cristiana. Pero dice, pero no podía. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual. Y tengo que defender, no solamente tener gozo, alegrarme en la verdad de la vida cristiana, de la libertad cristiana, tengo que defender verdad preciosa, ese oro que tengo. Tengo que defenderlo. ¿Y quién? ¿Quién? ¿Es el señor fariseo que está tratando de robar libertad, esa verdad preciosa? Él escribió para defender, ¿qué? Dice en versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes están tratando de engañarnos? Judas dice, hay algunos hombres que parecen como cristianos. Eso es porque usé los términos que nosotros en iglesias reformadas usamos para presentar que tenemos sana doctrina o tenemos una verdad en común. Y dice que han entrado encubiertamente. Han entrado, pero en tiempo es manifestado quiénes son. ¿Recuerdan la ilustración de los hombres ladrones en Francia? Ellos tuvieron ropa como hombres de construcción. Cuando los guardianes vieron, pensaron, es otra parte de la construcción que estaba pasando cerca. Encubiertamente, ¿cómo entendemos eso? Pues por sus hechos. Por sus hechos y enseñanzas. Sus hechos y enseñanzas. Su doctrina y vida. Su doctrina y vida. Pues, ¿qué es la doctrina y vida? ¿Es legalismo? ¿Es añadir? No. Es otro. Es otro. Que parece como es lo opuesto. Parece, pero no es lo opuesto. Parece como es lo opuesto, porque es bien diferente. Señor fariseo es cruel. Señor fariseo él es rudo. Señor fariseo no tiene paciencia. Tiene mucho orgullo. Pues cuando yo tomo tiempo con Señor Suavecito, Él es amable. Él es mi amigo. Él me dice que puedo hacer que quiero. Él habla mal del Señor fariseo. El Señor fariseo no le gusta el Señor Suavecito. Muchas veces son enemigos. Y muchas veces están tratando de llamarme a su lado. A su lado. Pues primero observamos que parecen que son cristianos, pero no son. ¿Cómo sabemos? Por su doctrina o su vida. Su doctrina o su vida. Y tiene la descripción de los dos aquí en versículo 4. Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Judas dice, ese no es una sorpresa. No es una sorpresa para Dios. No debe ser una sorpresa para ti. El Antiguo Testamento ha enseñado del Señor Suavecito. Es en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, dígame más. Dice que hombres impíos son hombres que viven como Dios no existe. Viven como Dios no dio una ley. Viven como en su propia vida con impíos. Hombres impíos. No tienen temor de Jehová. ¿Cómo es manifestado?
en su enseñanza. Dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ellos enseñan que es bueno obedecer, pero no es absolutamente necesario. Somos salvos por gracia. Pues sí, la obediencia a los 10 mandamientos sí es importante, pero no es necesario. ¿Cómo es que es necesario? Es un fruto necesario. ¿Es cómo recibimos un estado de salvación delante de Dios? No. Pero sí tenemos una salvación verdadera. Sí vamos a vivir como en obediencia a Dios. Como una imperfección, no. Pero como una práctica, sí. Y la enseñanza de Señor Suavecito es que no es necesario. Es bueno simplemente asistir a la iglesia, no tienes que leer tu Biblia. Es bueno simplemente hacer parte de algunos de los mandamientos, no todos. Mira, sí estás viviendo en amargura con tu cónyuge, pero das una ofrenda. Dios ve a tu corazón y no simplemente tus hechos, porque Dios conoce tu corazón y que tienes el deseo. El Señor Suavecito enseña que por la gracia de Dios, por alguna razón, no es necesario que el cristiano tiene que obedecer. Si repetiste la oración de pecador y si en ese tiempo eres genuino, no tienes que continuar en obediencia, ser miembro de una iglesia local o algo así. Esa es la enseñanza de alguien que dice, en una manera, no es necesario obedecer los mandamientos. Y todavía eres cristiano. Esa es una enseñanza del libertinaje, de la gracia de nuestro Dios. Y dice que ¿qué es el resultado de eso? Niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el resultado del Señor Suavecito? Él parece amable, pero en verdad, Él es aborreciendo Dios. Él está aborreciendo Dios. ¿Cómo? ¿Cómo Él es que tan amable? Porque dice, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En la gramática del griego aquí, está hablando de una persona. Está diciendo, Jesucristo es Dios y Jesucristo es Señor. Jesucristo es Dios y Jesucristo es el Señor. Señor Suavecito aborrece Jesucristo, porque ¿quién nos dio la ley moral, los 10 mandamientos? ¿Quién nos dio mandamientos? Cristo. Y el Señor Suavecito dice a un hombre, soy tu amigo, pero dice a Dios, tu ley es bien duro. ¿Cómo pudiste ese estándar sobre Dios, sobre la gente? Yo tengo que ser más amable y tener más gracia que Dios. Yo tengo que ser más amable y tener más gracia que Dios tiene. Porque ese es un estándar que tan grande. No tenemos que obedecer desde el corazón y adorar a Dios con todo nuestro corazón y todo nuestro ser, todo el tiempo. No, ese es un estándar, es imposible hacer eso. Y el Señor Suavecito blasfeme Dios. Ahora hemos escuchado del Señor Fariseo y hemos escuchado del Señor Suavecito. Y los dos están hablando a nosotros, uno en un oído y el otro en el otro oído. Y los dos quieren robar las piedras preciosas de la libertad de Cristo en el Evangelio, que eso nos ha dado en el Evangelio. Uno está llamándonos a ser esclavos a las opiniones de hombres y estándares de hombres. Y tener el fruto es hipocresía. El fruto es de una
de que no entiende problemas del corazón. Y el otro niega que hay un problema. El otro nos dice que debemos estar tranquilos en nuestra propia vida, en la manera que es. Porque todavía somos cristianos. Y el otro está llevándonos a regresar a esclavitud de nuestros propios corazones y nuestros propios deseos y escuchar a nuestra propia carne o pensamientos. Y cuando un pensamiento vil entra, si es de amargura o de aborrecimiento o de lujuria, decimos, está bien, pero tenerlo, pero puede quedar allí. Si tengo pero la palabra de Dios dice, por la gracia del Evangelio y Cristo, tengo que aborrecer ese pensamiento y reemplazar ese pensamiento con la verdad de Cristo y gozar en Cristo. Cuando escuchamos de los dos peligros, la Biblia tiene una respuesta para los dos. La Biblia tiene una respuesta a los dos hombres malvados. Leemos en Gálatas 2, versículo 20 otra vez. Gálatas capítulo 2, versículo 20 a 21 otra vez. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No he deshecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Tenemos una respuesta aquí que incluye nueva vida en Cristo, versículo 20, y también nueva justicia que es dado por Cristo Jesús en versículo 21. Tenemos la respuesta a la condenación que la ley nos da. No es nuestra justicia o estar tranquilo con desobediencia, es que Cristo es mi justicia. Y tenemos nueva vida en Cristo y es imposible separar los dos. Es imposible recibir la justicia de Cristo y no recibir una nueva vida en Cristo. Y cuando cualquier persona que recibe nueva vida en Cristo, recibe la justicia de Cristo. Y Cristo es la respuesta a los dos. No es simplemente doctrina o simplemente es Cristo. Cristo. Sí, conocemos Cristo por la sana doctrina. Pero escúcheme, ¿cómo es aquí? Es así. Porque mira cómo parecen como completamente lo opuestos. Señor fariseo y señor suavecito parecen como enemigos y opuestos. Pero, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común los dos? Los dos en una manera aborrecen a Dios. Y dice, tu palabra y tu plan es insuficiente. Y eso es que tienen en común. ¿Y qué dice la buena noticia de Jesús? Cristo es suficiente. Cristo y su ley es suficiente. Y apoyan los dos. La salvación por Cristo y también nueva vida en Cristo Jesús. Y el poder que tenemos para vivir una nueva vida. Y en esa manera, Dios dice al señor fariseo, tú está aborreciéndome por tu blasfemia. Cristo y su justicia es suficiente. Cristo y su ley es suficiente. No tienes que defender mi ley. Mi ley es suficiente. No tienes que dar tradición. Mi ley es suficiente. Enseña eso. Y voy a escribir mi ley en el corazón de cualquier persona que está en Cristo Jesús. Yo escribo mi ley en su propio corazón. Y tiene nueva vida. Y Dios dice, el Señor suavecito, tu blasfemia es una ofensa a mí. Yo soy suficiente en dar nueva vida y nueva justicia en Cristo Jesús.
recuerden cuando queremos caminar en un camino y no evitar una, ¿cómo se dice? Ditch, zanja. Zanja en un lado o el otro. Si tenemos peligro en un lado y el otro. En Guatemala tenemos mucho tráfico y si tratamos de caminar en la ciudad, en algunos lugares, los motos van a entrar donde camina la gente. Tenemos que mirar atrás para estar seguro que el moto no viene en el área que caminamos. O si tratamos de caminar por medio de los carros. Ese es como muchos motos. Ahora, ¿cómo puedo tener cuidado? Si yo miro abajo a mí mismo, nunca voy a estar atento. Si tú vives la vida cristiana enfocado en tu propia, si he obedecido suficiente, o si creo en la gracia de Dios suficiente en una manera, o trato de escuchar al Señor suavecito, en mi propio corazón hay un Señor suavecito, en mi propio corazón hay un Señor fariseo. No están simplemente afuera, están en mi propio corazón. ¿Cómo puedo andar en el camino del Evangelio? Es no tener la atención en mí, no tener el enfoque de la vida cristiana en mí. Es llenar mi vista y mi vida con Jesús. Si yo pienso, tengo que amar. ¿He amado en una manera suficiente? En tiempo voy a tener problemas. Sí hay tiempo por autoexaminación. Pero la mayoría de enfoque de la vida cristiana es, Cristo me ha amado. Y de todo mi corazón quiero amar a mi hermano. Cristo me ha amado. Y su amor es suficiente para mí. Pues me da el ánimo y la fuerza y la nueva vida en amar a mi hermano. Pues el más que enfoque que tengo en Cristo, el Evangelio, el más que tengo el poder y la gracia de tener la ley escrita en mi corazón. He tratado en ese día, en el último sermón del día, hablar del peligro del legalismo. El peligro que es, señor fariseo. Hablar del peligro del libertinaje. ¿Quién es? El Señor suavecito. Y decir, Cristo es la solución para los dos. Nueva vida en Cristo. Nueva justicia en Cristo. Las verdades así son preciosas. Y que tengo que vivir una vida de fe. Ese es cómo persevero en el Evangelio. Ahora, rápidamente, algunas aplicaciones. Y espero que podamos en tiempo de preguntas y respuestas hablar de más. Primero, recuerden que ese es un peligro de una lucha por el Evangelio. Por el Evangelio. Legalismo y libertinaje define quién es cristiano y quién no, en mucho aspecto. Como hemos hablado de la justificación solamente por la fe. Ahora hemos hablado de alguien que enseña que podemos vivir en una práctica de desobediencia y todavía ser cristiano. Y cómo los dos son herejías. Los dos son herejías. Pues tienes que tener una definición clara del Evangelio y defenderlo. Esa es la primera aplicación. Tú tienes que entender los tres aspectos del legalismo. Tú tienes que entender qué es el libertinaje. ¿Qué es un rechazo del Evangelio? ¿Y qué es un rechazo de la justicia de Cristo? ¿Y cómo son otros evangelios? Segunda aplicación. Tienes que predicar ese evangelio a ti mismo y a los demás. Ahora ese es un asunto de vida o muerte, no solamente por tu propia alma, en que tú crees, pero también en ayudar a otros. Tercera aplicación. Ahora entramos más en la vida cristiana. Ahora estamos en la vida cristiana. Rechaza el legalismo en la vida cristiana. Ahora tienes que definir legalismo con mucho cuidado. Legalismo no es celo para obedecer. Ese no es legalismo. Legalismo no es mantener que los 10 mandamientos aplican.
Ese no es legalismo, pero sí legalismo es de añadir cualquier obediencia a la obra de Cristo por nuestra salvación. Legalismo es añadir tradición de hombre como mandamiento de Dios. Legalismo es mantener leyes ceremoniales. Sí, tenemos que tener una definición clara de legalismo en la vida cristiana. En nuestros propios corazones. Recuerden que hay 3 niveles de aplicación. Primero, del evangelio, quién es un cristiano. Segundo, de la vida cristiana con otros y ánimo que damos en la iglesia. Pero el tercer nivel de aplicación es en nuestros propios corazones. En nuestros propios corazones, cuando el orgullo empieza a crecer, vivimos como legalistas. El señor fariseo, su problema más grande es su orgullo. Él piensa que él tiene el mejor plan de oración. Él piensa que él tiene el mejor plan por el día de reposo. Él tiene el mejor plan de cómo evitar el adulterio. Y ahora el problema es, tiene tanta autoconfianza en su propia fuerza, obediencia. Cuando nosotros pensamos, yo puedo vivir la vida cristiana en mi propia fuerza, en mi propia sabiduría, ese es cuando empezamos a tener frutos de legalistas. Ser crueles, no tener paciencia y hablar sin amor. No estoy hablando de quitamos la verdad, pero empezamos a hablar sin amor. Y estoy tratando de animarte y ver que hay niveles de aplicación de las verdades que he enseñado. No es simplemente defender el evangelio, no es simplemente creer el evangelio por nosotros mismos. No es también que tenemos que luchar con el señor fariseo que está en mi propio corazón. Pensamientos contra Dios. Por el señor suavecito. 4, aplicación. Ama a Cristo, amando su ley moral y odia el pecado. Algunos quieren evitar sermones con aplicaciones específicas. Algunos quieren evitar y decir, no tenemos que obedecer hombres. Porque mi conciencia solamente sigue la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que obedecer esposos en casa. La palabra de Dios dice que debemos obedecer pastores, iglesias. La palabra de Dios dice que debemos obedecer gobierno en país. La palabra de Dios dice que debemos obedecer al jefe. Dios ha dado autoridad a algunas esferas, a algunas personas, para ellos usar esa autoridad para llevar el reino de Cristo, glorificar a Cristo, enseñar quién es Cristo, el evangelio y su ley. Y glorificarle en esa manera. Y cuando el pastor dice, es tiempo de entrar, tenemos que entrar. No es porque, esa es tradición de estandarte, tradición de hombres. No, Dios ha dado ese liderazgo, el pastor, de decir, ese es el tiempo. Ese es el tiempo. Pues tenemos que mostrar reverencia a Dios por escuchar. Cuando el esposo dice, mi amor, quiero enseñar los devocionales en ese tiempo. Y como esposa tienes que preparar la comida y preparar todo para estar listo para recibir la palabra en ese tiempo, de leer la palabra y orar por el cantidad de tiempo que tiene. Y apoyar esa autoridad en casa es parte de seguir al Señor. El señor suavecito no le gusta esa parte del sermón. El señor suavecito dice, ese suena como el señor fariseo. Pero no es. Es cómo obedecemos la autoridad de Dios en las diferentes esferas. Otra aplicación es tener alegría y amor en el amor de Cristo por nosotros. Recuerden que dice los 2 mentirosos. Dice Cristo, Dios no es suficiente en su palabra. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Dice
lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es el corazón de los dos versículos? Es que tenemos nueva vida y nueva justicia por medio de un amor que Dios me ha mostrado. Y sí me ama en darme leyes, sí me ama en darme justicia, me ama en darme vida nueva, la ley escrita en mi corazón. Todo eso, toda la libertad cristiana que tengo es por medio de Dios. Éramos esclavos, perdidos, engañados por medio de maestros falsos. Éramos esclavos a nuestros propios deseos, pecados viles. Y ahora es por el amor de Dios que tenemos nueva vida y nueva justicia. Si tu enfoque está allí, como la práctica enfoque, como en todas las cartas, en todos los evangelios, en toda la Biblia, va a ayudarte grandemente de rechazar los dos mentirosos, si sean en la calle o si, en tu propio corazón. Y terminamos con un ánimo. Hace años estaba en Bolivia predicando de ese tema. Y había misioneros engañando miembros diciendo diferentes tradiciones. Y yo recuerdo el tiempo de estar allá y llamar a los hermanos, decir que Dios te ha dado un pastor para guiarte en tener discernimiento de muchas de las cosas así. Sigue el pastor que tienes, no otro misionero que viene o cosas así. Estoy diciendo, la lucha con los dos enemigos es, repito, la enseñanza de los otros pastores, creo que Pastor Dante, de decir que Dios te ha dado un pastor para guiarte en eso. Y tienes que usar el medio que Dios te ha dado. Cuando Él está tratando de ayudarte, decir que este es, suena como un tipo de legalismo o de libertinaje. Escucha el pastor que Dios te ha dado. Es uno de los medios que Dios te ha dado para cuidar tu alma. Oremos. Nuestro Dios, en ese día te adoramos porque éramos esclavos a mentiras de hombres, esclavos a tradiciones que no encontramos en tu palabra. Éramos esclavos a los deseos viles de nuestros propios corazones. Y en tu Hijo amado, y únicamente en tu Hijo amado, tenemos nueva vida y nueva justicia. Enséñanos de gozar en esta realidad, esta verdad. Gloria a ti, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.